Muy bien, hablemos hoy entonces de la replicación del ADN. La semana pasada estuvimos hablando sobre la traducción, estuvimos también hablando de la transcripción, ¿verdad? Del ADN. En la traducción tenían tres etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Habíamos descrito en términos sencillos de que había, vamos a decirlo, un codón de inicio que era siempre el mismo para cualquier tipo de proteína que se iba a crear, que es justamente el codón de inicio adenina, uracilo-guanina, ¿verdad? Que en este caso corresponde a esa metionina, el primer aminoácido de todas las proteínas recién sintetizadas, ¿verdad? Inicia entonces con ese codón, ¿verdad? Después ocurre la segunda etapa, que es la elongación, que como su nombre lo indica, la proteína empieza a crecer, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que valga la redundancia, necesite, ¿verdad? La célula. Entonces se va alargando más ese aminoácido hasta que diga, bueno, yo quiero una proteína, yo quiero una enzima para tal función, para tal cosa. Entonces llegamos al proceso de la terminación, pero en donde dice, después de haberse traducido todos los codones que codifican aminoácidos, el ribosoma llega a uno de los tres codones especiales llamados codones de terminación o de paro, que sería uracilo-guanina-adenina, uracilo-adenina-adenina, uracilo-adenina-guanina. ¿Qué habíamos dicho? Esto estaba en una tabla, que es justamente esta tabla que está acá, y justamente son estas, o sea, la de final. Tres codones de finalización o de terminación. ¿Está? Bueno, y hablemos entonces de la replicación del ADN. Dice, el proceso de replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica, hacer una copia idéntica suya. Se lleva a cabo como una etapa previa a la división celular, dice, para asegurar que las células hijas reciban el mismo material genético de la célula madre. La duplicación del material genético se produce de manera semi-conservativa. Quiere decir que cada doble hélice hija llevará una de las cadenas del ADN original y una cadena recién sintetizada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ADN se replica significa que es como que va a crear otro ADN, ¿verdad? ¿Sí? Se lo llama ADN hija, ¿verdad? Como lo llama acá, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso antes de la división celular, ya sea de la mitosis o la meiosis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Cada doble hélice hija, dice, cada doble hélice hija va a llevar una de las cadenas de ADN original y una cadena que recién se hizo. Entonces, cada ADN, cada cadena de ADN, ¿verdad?, va a tener uno que es de su ADN madre, por decirlo así, y otro de lo que se creó al momento, ya sea de la transcripción, de la traducción. Entonces, ahí, ese uno. ¿Se acuerdan que cuando pasaba por los ribosomas, el ADN pasaba, ¿verdad? Esto se dividía? ¿Se acuerdan? Creo que estaba acá la imagen. Estaba acá. Acá está.
ADN venía y esto se abría, ¿verdad? Se dividía, sus dobles hélices se dividían ¿para qué? Para que una de las hélices quedara acá, por decirlo de una manera, esperando, y la otra intercambiaba con el ARN, ¿sí? Donde si había timina, cambiaba uracilo, y así sucesivamente, intercambiaban acá. Entonces al salir esto al salir, una de las cadenas ADN se permaneció igual. Sin embargo, la otra cadena con la que, como decirlo, se formaba el ARN con el ADN, entonces salió, y esa cadena es la que vuelve al siguiente proceso, que es la de la traducción, ¿sí? Se traduce esto, ¿para qué? Para salir, para formarse nuevamente. Este proceso, creo que entiendan más que nada. Este proceso, esto que está acá, es solamente una transcripción en lo que hace el ARN. ¿Sí? Transcribe, cambia nomás, ya sea la timina por uracilo, lo demás permanece igual. Eso nomás es lo que hace el ARN. ¿Sí? Al entrar en la traducción, como su nombre lo indica, traduce nomás ese código genético que hubo ya después de haber pasado el ARN con una de las hélices del ADN. Ahora, solamente eso nos ocurre en cada uno de esos dos procesos. En la transcripción, cambia el ARN con una de las hélices. En la traducción, ¿qué es lo que ocurre? Se traduce justamente los códigos que se generaron acá, ¿sí? Sin embargo, la replicación del ADN que se había formado, que había pasado por el ribosoma, ese mismo se va a unir. Una de las hélices se va a unir ya con la nueva hélice que se había unido entre el ARN ribosomal junto con el ADN que había entrado en el ribosoma. Eso es lo que ocurre. Lo que le nombré acá son tres procesos. Justamente los tres procesos más importantes. La transcripción, que es justamente romper la cadena de ADN para que el ARN que estaba en el ribosoma se transcriba, cambie la timina por el uracilo, porque los demás permanecen igual. Yo nombro directamente timina por uracilo, eso es malo, porque los demás, si se dan cuenta, permanecen igual. Acá es citosina, acá timina, entonces cambia a uracilo. ¿Sí? En la traducción, entonces, que es el siguiente proceso, que hemos hablado la semana pasada, ¿qué es lo que ocurre? Justamente traduce este código que había pasado acá con cada uno de ellos. Traduce. ¿Sí? Por cada uno de esos tres procesos que les nombré recién. Sin embargo, ya en la replicación del ADN es donde, al momento de salir acá, una de las hélices se une con uno de estos dos que se había creado. Eso es lo que, en términos sencillos. Ahora vamos a ver con qué, cómo, ¿verdad? Que va a explicar el local. Entonces, esto es cada doble hélice hija llevará una de las cadenas ADN original y una cadena recién sintetizada. La cadena recién sintetizada es justamente la que se creó ¿en dónde? En la traducción. ¿Está? Eso es. Múltiples orígenes de replicación en los cromosomas eucarióticos. Tenemos acá estos que son. ¿Qué creen ustedes que son estos? Son codones. Son codones donde llevan las triadas, por decirlo de una manera, ¿sí? De las bases nitrogenadas. Son todos codones. Replicón, justamente hace referencia a que allá a codones ya replicados, ¿sí? Del ADN original.
La replicación avanza de manera secuencial, formando estructuras en forma de horquillas. La síntesis del ADN en la horquilla es bidireccional, es decir, a partir de un punto formado por el eje imaginario de la siguiente figura. Se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos de manera independiente. Acá tenemos la replicación bidireccional. Mira, esto es lo que teníamos acá. Esto era la cadena de ADN, ¿sí? Con orientación 5' a 3' y la orientación 3' a 5', ¿verdad? Bueno, entonces vamos a sacar, sí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Fíjate. El 5' viene, que es el original, por decirlo de una manera, ¿sí? Se une con uno de los que se había traducido, con una de las hebras que se había traducido. En sentido, obviamente, debe ser en sentido 3', 5'. ¿Está? La otra cadena de ADN original que se había salido, también ocurre lo mismo. ¿Sí? También ocurre. Porque fíjate que acá, fíjate, para que veas nuevamente la misma imagen anterior. Acá, ¿qué es lo que se formó? ¿Qué es lo que se formó acá? Se formó dos cadenas, ¿verdad? Una doble cadena. Entonces, para que vean que esa doble cadena que se había formado es esta que está aquí. Esa doble cadena que se había formado. Entonces, esa doble cadena en la replicación también, por decirlo de una manera, se parte para que los ADNs originales se puedan unir con cada una de las hebras que se había formado ya en la traducción y en la transcripción. Eso es básicamente lo que ocurre. Cada una, por decirlo de una manera, tiene procesos por los cuales pasan. Primeramente, el primer proceso para esto es el cebador, que es justamente el inicio de una de las cadenas del ADN que se había ya juntado con el ARN. ¿Sí? Después, el fragmento de Okazaki, que es justamente el punto, por decirlo, de inflexión, porque acá es donde, a partir de acá, esto sale ya. Se juntan de lo que se había creado con la original, lo mismo acá también. Y una vez que se haya juntado esto, el fragmento de Okazaki, que es justamente la unión entre ambos, la cadena ya va a tener un cierto molde, ¿sí? Para que después esto continúe y se forme la cadena ya replicada o duplicada. Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas y que la replicación procede solo en la dirección 5', 3', una cadena se replicará formando una hebra continua, hebra adelantada, mientras que la cadena opuesta se replicará formando una hebra discontinua, hebra retrasada, con una serie de fragmentos cortos conocidos como fragmentos de Okazaki. Fíjate que acá, ¿qué es lo que ocurre? Acá por esta imagen pareciera que se ve acá como dos ADN, ¿verdad? Dos tipos de ADN, pero en realidad esto es solamente una cadena normal. Esto es solamente una cadena. ¿Sí? Que si te das cuenta, 5', continuaste 5', 3', 5', 3', 5', 3', 3', 5', 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Entonces es como una cadena que está ahí esperando a que se pueda duplicar con el ADN original. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice acá? Dado que las cadenas de ADN son antiparalelas, dice, la replicación procede solo en la dirección 5' a 3', dice, una cadena se va a replicar formando una hebra continua, dice, hebra adelantada,
¿qué es? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? ¿Cómo? A ver, voy a hacer menos para que vean. 5' a 3' es solamente la que forma del 5' a 3' es la que se va a crear. ¿Cuál creen ustedes que va a ser? ¿Va a ser con esta cadena o con esta cadena? La de arriba. Sin embargo, la cadena opuesta se replicará también, formando una hebra discontinua, hebra retrasada con una serie de fragmentos cortos conocidos como fragmentos de ocaza. Acá se equivocó, tenía que ser cadena adelantada y cadena retrasada. Para que tengan en cuenta. Bueno, entonces ambas cadenas se van a replicar, solo que uno va a ser una cadena, por decirlo adelantada, y la otra va a ser una cadena retrasada. Bueno, acá tenemos vista desde otro ángulo, por decirlo. Una cadena de 5' hasta 3', teniendo acá el cebador primero, o por decirlo, el inicio de una de las hélices de tu cadena que se había ya formado en tu traducción. Esto es como verlo de esta manera. Esto que tenemos acá abajo, como verlo de esta manera. Como ponerlo de forma vertical, para que se note. Bueno, importante a tener en cuenta: para que se lleve a cabo el proceso de replicación del ADN, se requiere de varias enzimas y de proteínas. ¿Cuáles son? Primeramente, las helicasas. Fíjate, helicasa habla de, ¿a qué hace referencia? Las hélices, ¿verdad? Sí, las hebras, una de las hebras, hélices. Las helicasas que se unen al ADN en los puntos de origen de la replicación y rompen los enlaces puente de hidrógeno separando ambas hebras, dice. Entonces, ¿qué hace la helicasa? La helicasa es una enzima, o sea, una proteína. ¿Cuál es su función? Cortar los puentes de hidrógeno, ¿sí?, de tu ADN que venía. Esa es su función. Fíjate que vos tenés que tener en cuenta que todos estos procesos, ya sea esos tres que ya hablamos, la de traducción, la de transcripción y la de replicación, ocurren simultáneamente. ¿Sí? Los tres ocurren simultáneamente. Y ocurren en milisegundos. O sea, ahora mismo está ocurriendo tres procesos a la vez en tu célula. Y sin darte cuenta, no, ¿verdad? Entonces estos procesos son simultáneos, no es que ocurre un proceso, después ocurre el otro y después ocurre el otro. Todo ocurre simultáneamente. ¿Estamos? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, las helicasas son aquellos que rompen los enlaces del puente de hidrógeno separando ambas hebras. Ahora, la otra enzima son las topoisomerasas. ¿Qué hacen las topoisomerasas? Producen, dice, roturas en las moléculas de ADN y después vuelven a unir las cadenas, liberando la tensión de torsión de la molécula. ¿Okay? Las topoisomerasas son como los pegamentos, ¿sí?, al momento ya de la finalización, para que se pueda crear nuevamente. Fíjate, acá justamente, topoisomerasa se describe como un pequeño tubo donde ahí pasan y estos se vuelven a unir nuevamente las cadenas que se habían cortado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la topoisomerasa? Es una enzima que vuelve a unir las cadenas que se había cortado a través de la helicasa. ¿Verdad? Las proteínas de unión a cadena sencilla, que son SSB, se unen a las cadenas de ADN de cadena sencilla y las estabilizan, manteniendo separadas las cadenas abiertas.
En realidad tenía que haber estado este y después este, ¿verdad? De acuerdo al proceso en el cual va a estar pasando esto, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué ocurre? El ADN se corta, ¿verdad? ¿Sí? A través de la helicasa, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿qué ocurre? Como que esas cadenas ya se cortaron, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? No están estables. Entonces ahí vienen las proteínas de unión a cadena sencilla, las SSB, y hacen la función de estabilizar estas cadenas que están ahí libres, ambas. ¿Sí? Por último, después pasan por la topoisomerasa, que al final van a unir esas dos cadenas que se habían separado al principio. Eso es lo que ocurre. ¿Se entiende? Bien, primasa. La primasa sintetiza un ARN cebador o primer, pequeño fragmento de ARN que se asocia al ADN molde por emparejamiento de bases complementarias. ¿Se acuerdan que tenía que pasar por el primer proceso que es la del cebador? ¿Sí? El cebador era el primer proceso por el cual se empieza a replicar el ADN. Entonces, la primasa, ¿qué es lo que hace? Crea un ARN cebador. ¿Sí? Crea un ARN cebador, ¿verdad? Que es la que va a ser la del molde que quiero subir acá. ¿Verdad? Este es el ARN que está acá, que es el ARN cebador. ¿Sí? Lo que tenemos acá. El inicio del proceso de la duplicación. Entonces, la primasa crea ese ARN, ¿sí? Sintetiza un ARN cebador. Después están las ADN polimerasas. Dice, ¿qué hacen las ADN polimerasas? Son enzimas que agregan los nuevos desoxirribonucleótidos trifosfato de NTPs a la cadena en crecimiento. Lo hace de manera complementaria a las bases puestas en cada cadena parental. La adenina es apareada con timina y la citosina es apareada con guanina. Estas enzimas no son capaces de iniciar la síntesis del ADN de nuevo, sino que necesitan de un cebador preformado de ARN. El crecimiento de la nueva cadena se produce en dirección 5' a 3' porque se requiere de un grupo 3 OH para establecer el enlace fosfodiéster que unirá los nuevos nucleótidos. En fin, ¿qué hace la ADN polimerasa? ¿Qué es lo que hace la ADN polimerasa? Primeramente, la ADN polimerasa, ¿qué va a hacer? Acuérdate que estos son cadenas de ADN. ¿Sí? Estos son cadenas de ADN. Entonces, para que se vuelvan a unir nuevamente en un ADN ya replicado o duplicado, la ADN polimerasa pone moléculas de desoxirribonucleico, ¿sí? Desoxirribonucleótido, trifosfato, a la cadena en crecimiento. Lo hace de manera complementaria a las bases expuestas en cada cadena parental. Fíjate que acá también está el ADN polimerasa. Entonces es como que ¿qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que hace el ADN polimerasa? Que también es una enzima. Crea moléculas de desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos, que es justamente una ADN, pues justamente siglas.
justamente es un tipo de ácido que se forma con el desoxirribonucleótido. Entonces, lo hace de manera complementaria a la base expuesta en cada cadena parental. Y fíjate, es como que venga y pone ya, empieza ya a preparar, ¿sí? Empieza a preparar ya. Acá va a ser nitrogenado para saber con quién y con quién se va a unir después, ya después de pasar por el proceso de la topoisomerasa. Acá explica, ¿verdad? La adenina es apareada con timina, la citosina es apareada con guanina. Estas enzimas dicen no son capaces de iniciar la síntesis del ADN porque necesitan de un cebador preformado de ARN. El crecimiento de la nueva cadena se produce en dirección 5'3' porque se requiere de un grupo OH, 3 OH, libre para establecer un enlace fosfodiéster que unirá a los nuevos nucleótidos. O sea que de por sí podía haber el ADN polimerasa, podía haber ya creado, podía haber ya unido este con el otro, ¿verdad? Sin embargo, no tiene la capacidad y necesita justamente ¿de qué? Necesita del cebador, ¿sí? Necesita de la primasa. ¿Está? Para poder hacer todo ese proceso. En los organismos procariotas se conocen 3 tipos de ADN polimerasa. ADN polimerasa 1, que termina la replicación, dice, eliminando los cebadores de ARN en los fragmentos Okazaki e inserta nuevos desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases con la cadena móldrica. Corrige errores producidos por la polimerasa 3. Ejemplo, corrige un mal apareamiento, adenina-guanina por adenina-timina. Actividad polimerasa y se va del 5' a 3', actividad exonucleasa 3', 5', actividad exonucleasa 5', 3'. O sea, el ADN polimerasa, esto es solamente en procariotas, ¿sí? Solamente en procariotas. En eucariotas no ocurre esto. Hay un tipo de ADN polimerasa que hace todo ese procedimiento. Sin embargo, en las procariotas, ¿qué sabemos nosotros que las procariotas? ¿Cuál es su característica principal? Que no tiene núcleo. Todo este proceso ocurre todo en su citoplasma, ¿sí? Entonces, existe lo que es el ADN polimerasa, que, bueno, el hecho de estar expuesto en el citoplasma puede justamente generar errores, pero para eso está justamente el ADN polimerasa, para corregir esos errores. ¿Verdad? Justamente un mal apareamiento, por ejemplo, entre adenina y guanina, que tiene que ser adenina-timina. ¿Está? Después está el ADN polimerasa 2, que dice repara errores de apareamiento y su actividad exonucleasa es 3' a 5'. Después está el ADN polimerasa 3, que sintetiza la mayor parte de ADN. Su actividad polimerasa es 5' a 3' y actividad exonucleasa es 3' a 5'. Entonces, los 3 tipos de ADN polimerasa, 2 de ellas son para corregir errores. ¿Sí? Para corregir errores. Y la ADN polimerasa 3 crea ADN. Cosa que, fíjate, en las eucariotas, el ADN polimerasa podía haber creado eso. Puede, si es que tuviera la capacidad de tener cebadores. ¿Verdad? Sin embargo, el ADN polimerasa 3, por lo visto, tiene cebadores, ¿verdad? Por eso es que sintetiza la mayor parte de ADN. ¿Está? Las ligasas son las enzimas capaces de unir fragmentos de Okazaki.
La pregunta es, ¿qué es el fragmento Okazaki, verdad? El fragmento Okazaki es básicamente los pedazos, ¿sí? Los pedazos que quedaron ya después de haber pasado la ADN polimerasa, ¿sí? Son los pedazos que quedan de las hélices que se han separado, que se van a estar por separar, ¿verdad? No, esos son los fragmentos de Okazaki. Justamente su nombre deriva a fragmentos, que son pedazos, ¿sí? Entonces las ligasas son enzimas que son capaces de unir fragmentos de Okazaki. Acá por ejemplo no hay ligasa para este caso. En la medida que existe solo una base complementaria para cada base presente en el ADN, uno puede construir la hebra hija en forma teórica. Así, un fragmento de ADN cuya secuencia es timina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, citosina, se replicará como adenina, citosina, adenina, timina. Fíjate que es el complemento de cada uno de ellos. ¿Te acuerdas que la adenina se tiene que unir con timina? La citosina con la guanina. Entonces, al momento de unirse esto, tiene que ser adenina, la guanina es con citosina. La adenina es con guanina, la guanina es con... La adenina con timina. Perdón, timina. La guanina es con citosina, ¿verdad? Citosina es con guanina, la timina adenina, guanina es citosina, citosina guanina, guanina es citosina, timina adenina, citosina guanina. Claro que es lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera es como se puede crear un fragmento de ADN, cuya secuencia es de esta manera, obviamente. Puede variar la secuencia de ADN. Acá tenemos una imagen del desoxirribonucleósido trifosfato entrante, dice. Trifosfato. Mira, aquí acá está el 3OH que había nombrado hace rato. ¿Cómo? Es que eso. Y viene, se coloca y dice con la cadena recién sintetizada. Tenemos una cadena MOL. La dirección es 5' 3' y la cadena de crecimiento que está acá. Bueno. Los fosfatos. No se entiende bien la imagen. No sé si son oxígeno o qué. No entiendo tanto, pero la imagen no se entiende, al menos no puedo identificar qué sería eso, ¿verdad? Pero, en fin, lo que ocurre es que esto viene y dice una cabra. Eso es lo que ocurre acá. ¿Se dan cuenta? Y la dirección va en sentido contrario al de 5' 3'. Ok. Polimerización del ADN. Es otra, vamos a decirle, otra de las características que sufre el ADN, ¿verdad? Que es la polimerización. A ver, ¿qué significa polimerizar? Polimerizar significa justamente el crecimiento del ADN. La polimerización es el crecimiento del ADN. ¿Te das cuenta que esto nosotros ya sabemos que el ADN, sabemos que son 2 hebras, 2 cadenas, ¿verdad? Donde sabemos que esto es un azúcar, tu base nitrogenada, tu grupo fosfato, ¿verdad?
habíamos hace un tiempo atrás, habíamos hecho el dibujo luego de cada una de ellas, que se unen con tu otra hebra, ¿sí? Esta hebra es nuestra cadena molde, ¿verdad? Fíjate, es esta base nitrogenada de citosina con la guanina a través de la unión de puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es la polimerización del ADN? Es justamente la cadena de ADN en crecimiento. ¿Sí? Por eso no explica nada acá, no hay ninguna explicación. Si querés, puedes ponerle abajo ahí que la polimerización es el crecimiento de la cadena de ADN. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué van a copiar? Creo que no copiaron todo todavía, ¿verdad? Falta esto, ¿sí? ¿Sí? La ADN polimerasa en las procariotas, ¿verdad? La polimerasa 1, que sirve para qué? Para corregir errores, ¿verdad? Por ejemplo, un mal apareamiento, la ADN polimerasa 2 también, errores de apareamiento, y la ADN polimerasa 3 es la que crea ADN. ¿Está? Bueno. Y por lo visto existen otras enzimas que son las ligasas capaces de unir los fragmentos de ocasal, que no muestran de hecho en este ejemplo de esta imagen acá. Pero bueno, entonces pueden copiar hasta acá, ¿no? Acá pueden copiar. Pues vamos a continuar con el siguiente. Y polimerización, que pongan justamente esa definición. ¿Sí? No es necesario copiar el dibujo que está acá. ¿No? Después ya vamos a ver con las bases cromosómicas de la herencia, que esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Muy bien, manual ahora. Me avisan después cuando copien todo.